Buenas tardes con todos, para empezar en la hora. Bueno, yo soy la doctora Nieves Zeta, soy médico especialista en gestión en salud. Conmigo el día de hoy y mañana van a ver algunos temas respecto a lo que es las preguntas de gestión, ¿no? Sé que ya han visto temas de estadística, epidemiología, atención primaria. Entonces, para completar lo que es el segmento de salud pública, faltaría lo que son los temas de gestión. Muy bien. Ustedes todos son nuevos, algunos son alumnos del año pasado. Algunas caritas las reconozco, otras sí no. Esperando a verlos el próximo año acá. Que todos estén en la residencia, en la plaza que ustedes desean, ¿no? Muchos éxitos de antemano. Muy bien, bueno, seguro son unos chicos muy preparados, ya sabrán al revés y al derecho todo lo que es gestión en salud. Pero vamos a recordar solamente, ¿no? Lo que ustedes ya dominan a la perfección, entiendo yo. Muy bien. A ver, esta pregunta, ya la habrán revisado. Sí saben, ¿no? Esta fase 2 es básicamente revisión de las preguntas del residentado médico, que me imagino ya las habrán revisado, ya las tendrán en la cabeza las alternativas, ¿no? Correctas. Muy bien. A ver, a esta pregunta, ¿cómo se denomina el proceso que se realiza para garantizar que los comportamientos y las decisiones se ajusten a las normas, políticas, procedimientos y metas de la organización, así como a los requisitos legales? Esa fue pregunta del 2015. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Control, muy bien. ¿Y si saben por qué es la respuesta control? ¿Sí recuerdan las funciones administrativas, el proceso administrativo, recuerdan la secuencia lógica del proceso? Vamos a hacer un recordatorio, pues vienen con regular frecuencia alguna de preguntas relacionadas a lo que es el proceso administrativo, alguna de esas 4 funciones o inclusive el proceso en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la administración? La administración es una ciencia, es un arte en el cual se va a organizar recursos para lograr un objetivo. Entonces, es una ciencia que consiste en hacer cuatro pasos, ¿no? Se puede decir fases o momentos, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones administrativas que forman parte de ese proceso? ¿Cuáles son? Planificación, organización, dirección y control. Ustedes recordarán con esta parte PODC, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Esa es la secuencia lógica de las funciones administrativas. Lo que pasa es que la administración, como si es algo abstracto, ¿no? Es algo así, es una ciencia ya, pero ¿cómo yo hago que esa ciencia funcione? Para que funcione es cuando yo realizo esas funciones en ese orden para que yo pueda lograr mi objetivo. Empecemos a revisar cada una de ellas. Las 2 primeras fases, que son la de planeación y organización, son fases mecánicas, ¿no? Generalmente son de escritorio, las hace, por ejemplo, el gerente, el directivo, en su oficina, ¿no? En la que sí participan algunos miembros de la organización. Pero la dirección y el control, que son las 2 últimas fases, son fases más dinámicas, más de campo. El gerente tiene que salir a supervisar, a mirar si están cumpliendo los objetivos, no se están cumpliendo los objetivos. Por eso es que se dice que las 2 primeras fases son fases mecánicas o estructurales, son, como digo, más de escritorio, y las 2 segundas fases son más dinámicas, más de interacción, ¿no? Entonces, ¿la planificación qué es? En la planificación es una fase en la cual uno se plantea un objetivo y dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir mi objetivo? Ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Ingresar a la residencia, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, como una estrategia para lograr ese objetivo, es que se pueden, por citar un ejemplo, organizarse. De repente ustedes se conocen de pregrado, del CERUM, qué sé yo. Entonces pueden de repente organizarse 2 o 3 de ustedes y forman una organización que no está formal, no está registrada en SUNAR, ni nada, es una organización que ustedes han formado. ¿Para qué? Para lograr el objetivo, que es que por ejemplo, si son 3 miembros, que los 3 miembros ingresen a la residencia. En la planificación ustedes han planteado ese objetivo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer, recuerden en el pregrado cuando les daban su sílabus, por ejemplo, un plan de estudios, en donde ustedes van a decir de forma general cuáles son las actividades que tendrían que hacer para ingresar a la residencia, como organización. De repente inscribirse en academia, tienen que ver qué recursos voy a necesitar, comprarme bancos o comprarme material de exámenes del año pasado. Yo veo cuáles son los recursos que yo voy a necesitar para poder cumplir mi objetivo.
Eso se ve en la planeación, es antes de la acción. Yo pienso, ¿qué es lo que voy a hacer para lograr mi objetivo? Que en el caso de ustedes es ingresar a la residencia. Eso ocurre en la planeación. Es la primera fase. Muy bien. Ahora, en una organización, en el hospital, por ejemplo, donde ustedes hicieron el internado, se puede identificar 3 niveles de planeación, dependiendo de quién es quien hace la planeación. Por ejemplo, si lo hace el más alto directivo, en este caso el director del hospital, va a ser una planeación estratégica. Como es una planeación muy compleja, porque va a ser una planeación que va a afectar a todo el hospital, generalmente es una planeación a largo plazo. Ahora puede ser inclusive mínimo de 3 años, ¿no? Puede ser, normalmente es de 3 a 5 años la planeación estratégica. Es una planeación que vamos a desarrollarla luego más específicamente. El segundo nivel, que es la planeación táctica, que es debajo del jefe, del director del hospital. Por ejemplo, los jefes de departamento, ellos se podría decir hacen una planeación táctica. Es una planeación no tan a largo plazo como la planeación estratégica. Y la tercera fase, que es la planificación operativa, operacional, que esa sí es más a corto plazo, es más sencilla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque todo tipo de planeación demanda cierto esfuerzo, cierto trabajo. Entonces, la planeación estratégica es a largo plazo. Ahora, CEPLAN dice que puede ser mínimo de 3 años una planeación estratégica, son complejos los planes. La planeación táctica es de 2 a 3 años y la planeación a corto plazo, que es de 1 año, son los planes operativos. Entonces ya vimos la primera fase de forma muy resumida, que es la fase de planeación. Plantean objetivos y qué actividades van a hacer para cumplir esos objetivos. Ahora, yo tengo que organizarme. Yo ya tengo en escrito, en mi documento llamado plan, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que organizar mis recursos. Por ejemplo, ustedes se juntaron, como les dije, 3 personas que quieren ingresar a la residencia, han hecho su organización y ahora hicieron su plan de estudio, ya tienen sus bancos, su material, ya tienen todo, ahora tienen que organizarse. De repente el doctor, que es parte del grupo, dice, ya, yo voy a hacer los resúmenes porque yo soy un trauma en clínicas, todos los resúmenes de clínicas los voy a hacer yo. La doctora de repente dice, no, yo hago lo de quirúrgicas y el doctor de salud pública. Entonces, todos ellos se reúnen y de acuerdo a sus fortalezas se asignan sus funciones, se organizan. Entonces, ahora ya está algo más estructurado, ¿no? No está tanto como la planeación, que todavía está un poco abstracto. Ahora yo ya me asigno mis funciones, las actividades que voy a hacer para lograr mis objetivos. Ahora la dirección. Cuando hay 2 o más personas, siempre hay un líder, alguien que dirige, ¿no? Por más que los 3 sean impetuosos, tengan ganas, siempre hay uno que va a liderar el grupo, que se podría decir el director. Entonces, ¿qué es lo que hace el director? El director va a tratar de motivar a las personas, es el encargado, por ejemplo, de asignar las tareas, las funciones. Entonces, va a tratar de que todo el grupo esté en orden y cumpla las tareas, ¿no? Que se les asigna. Allí es muy importante la interacción. De repente el médico, que es el líder, interactúa constantemente con sus compañeros y le dice, mira, este resumen de repente podemos mejorarlo, no siempre anda interactuando. Y para eso es un arte, no cualquiera puede ser un líder. Es un arte el ser el líder, que las demás personas te siguen. Muy bien, y la cuarta función, y no menos importante. Ustedes, por ejemplo, ese grupo de estudiantes que se ha agrupado para ingresar a la residencia, ya, muy bien, han comprado su material, han asignado sus actividades, pero ¿cómo van a saber si están logrando el objetivo, que están avanzando hacia el logro del objetivo, que es ingresar a la residencia? ¿A través de qué? De los simulacros, de repente, ¿no? Uno va viendo su avance. Yo ingresé de repente contestando 150 preguntas correctamente y luego conforme voy preparándome veo que voy aumentando, voy midiendo cómo va siendo mi avance. Eso se ve en la función de control y es muy importante porque si yo no me mido cómo voy avanzando, cómo voy a mejorar, ¿no? De repente, si no se miden
empezaron con 150 preguntas buenas, con ese nivel de responder 150 preguntas buenas, pero si no se miden, de repente terminan con ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque no se evaluaron, no vieron qué estrategias tenían que mejorar, de repente ya no hacer resúmenes, de repente ya no designar a cada uno, de repente los tres revisar el mismo tema, no sé, se van viendo las cosas que se pueden mejorar. Eso se ve en la función de control. Entonces vemos que las 4 fases son importantes y es un ciclo, porque por ejemplo en el control yo identifiqué algo que estaba mal, entonces nuevamente planifico eso, ¿no? Y es un ciclo, es un ciclo. Muy bien. Entonces en la función de control, ¿qué es lo que hago? La función de control va hacia atrás, ¿no? Es retrospectiva. Yo veo mis resultados, cómo están yendo, están bien o están mal, y veo si esos resultados se están ajustando a mis objetivos. De repente ustedes quieren ingresar a una especialidad que demanda un puntaje alto, ¿no? De repente demanda 185 puntos. Entonces, ustedes van viendo si en sus simulacros, ustedes van llegando a esos 185 puntos. Si yo veo que no están llegando a esos 185 puntos, tengo que ajustar, como dije, ¿no? Mejorar, de repente cambiar la estrategia, la forma en la que me estoy preparando, ¿no? O de repente incorporar a alguien más, qué sé yo. Voy viendo qué alternativas mejorar para que finalmente yo sí pueda lograr mis resultados. Entonces, en el control eso es lo que yo veo. Si mis resultados que yo estoy obteniendo se están ajustando a los objetivos que yo me planteé. Y si veo que no, algo hay que hacer. Muy bien, entonces en resumen, ¿cuáles serán las funciones administrativas? Ya las saben, son planeación, organización, dirección y control, ¿no? En la planeación, objetivos, se plasma en planes. En la organización, yo me divido el trabajo, me organizo, veo los horarios, todo. En la dirección, yo mando, lidero. ¿Para qué? Para lograr mi objetivo. Y en el control, yo me voy evaluando. ¿Estoy viendo de acuerdo? ¿Estoy logrando mi objetivo o no lo estoy logrando? A ver, voy a ver, creo que sé. A ver, de aquí creo que por ahí está la pregunta. ¿Cuál es la secuencia lógica? ¿Cuál es la respuesta, chicos, de acuerdo a lo que hemos trabajado ahorita? Ven, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. Esta era la pregunta que estaba, ¿no? Entonces, dijimos que era control. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo si los comportamientos, decisiones, o sea, lo que se está desarrollando, se está ajustando ¿a qué? A lo que ya está planificado, a las normas, a las políticas, a los requisitos legales. Yo voy viendo si eso que se está ejecutando, actuando, se está ajustando a lo que ya está normado, plasmado. Eso se ve en la función de control. Por eso la respuesta era control. En primer momento, en la formulación del plan estratégico en primer momento en la formulación del plan estratégico de un establecimiento de salud ya, entonces ya vimos que el proceso administrativo tenía esas fases, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, habíamos dicho que habían 3 niveles de planificación, ¿cierto? Estratégico, táctico y operativo. Lo que casi siempre viene es estratégico y operativo. Entonces el estratégico es un proceso complejo, como les dice, en donde uno como organización, ¿qué va a hacer? Va a analizar su entorno, su exterior, y va a analizar su entorno, su interior. ¿Para qué? Para que en función a eso se plantee un gran objetivo. Recuerden que en la planeación se planteaba un gran objetivo, ¿cierto? Aquí en el planeamiento estratégico ese gran objetivo se le va a llamar visión. ¿Qué es lo que la organización va a querer ser a largo plazo, ¿no? En el planeo estratégico? Entonces, como le dije, mínimo puede ser por un periodo de 3 años. Yo he visto planes estratégicos hasta de 10 años. No es muy frecuente, la verdad es que la mayoría de planes estratégicos, si ustedes logran revisar, son de 5 años. Pero no se sorprendan si encuentran ahora uno de 3 años. Muy bien. Ahora, los momentos del planeamiento estratégico situacional. Hay varios autores, ¿ya?, que plantean cuáles son los momentos, las etapas que uno como planificador tiene que hacer para hacer un plan a largo plazo, un plan estratégico. Por ejemplo, brevemente vamos a hablar de los momentos que plantea Carlos Matus, que es un planificador chileno, que él ha planteado como 4 momentos. Primero es el momento explicativo.
Él considera que primero en la planificación uno tiene que hacer un análisis de su situación, un análisis de cómo está su situación, tanto interna como externa, cómo está como organización. Luego es el momento normativo. Muy bien, yo ya sé cómo soy. Ahora, ¿cómo debo ser? ¿Qué es lo que yo aspiro a ser? ¿Cómo quisiera que sea mi futuro? Eso se plantea en el segundo momento, que es el momento normativo. Se centra en el futuro. El tercer momento es el momento estratégico. Ya, está bien, yo soy esto, quiero ser esto, pero ¿cómo hago viable eso que yo quiero ser? ¿Cómo lo hago viable en el entorno en el que estoy metido, ¿no? En el entorno político, económico, social? Tengo que hacerlo yo viable. Para eso yo planteo mis estrategias. Eso es en el tercer momento, en el momento estratégico. En el cuarto momento táctico operativo yo ya hago lo que planifiqué y yo tengo que ver que estoy haciendo lo que planifiqué, porque muchas veces ustedes van a ver que uno hace sus planes. Por ejemplo, ustedes, el grupo que decidió hacer su grupo de estudios para ingresar a la residencia hizo su plan y ven que en el día a día ni hacen el plan que ustedes se habían planificado. En la vida real eso ocurre con mucha frecuencia. Los planes quedan en el papel y no se ejecutan, ¿no? Entonces, en el táctico operativo uno tiene que verificar que realmente se esté cumpliendo lo que se planificó. Y si no, ¿por qué no se está cumpliendo? De repente porque lo que yo planifiqué estaba mal, ¿no? Entonces tengo que reestructurar mi plan. Entonces, según Matus, él empieza así, ¿no? Primero analizo mi situación, luego cómo quiero ser, luego cómo vializo eso que quiero hacer y finalmente yo ejecuto lo que planifiqué, tratando de que se ajuste a lo planificado. Ahora, hay otros autores que son peruanos, ellos tienen un libro de planeamiento estratégico, que son los doctores Mendoza y Robles. Ellos, por ejemplo, plantean que son 7 momentos. 7 momentos lo del planeamiento estratégico. Y empiezan con el primer momento, que es el momento cero y de identidad. Ellos consideran que para que uno sea un buen planificador, primero tiene que creérsela, ¿no? Dicen, ustedes doctores, por ejemplo, este grupo de doctores van a ser el encargado de hacer el plan estratégico del hospital donde trabajan. Pero de repente ustedes no están motivados, dicen, ¿para qué? O sea, si al final hay que copiar y pegar el del año anterior, qué sé yo. Algunos de repente dirán eso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es concientizar a los planificadores y decir, hey, tu trabajo va a ser importante porque tú vas a planificarme cómo quieres que la organización sea de aquí a 5 años y ver qué estrategias vas a hacer para que se cumpla eso. Entonces, lo primero para ellos es que el planificador se crea un planificador y lo haga con conciencia y no lo haga solo por copiar y pegar y cumplir la tarea que se le encomendó. El segundo momento, ellos, y ahí recuerdan, Matus decía primero hago mi análisis de situación, ¿no? Ellos como segundo momento dicen que primero la organización tiene que definir qué es lo que es como organización, ¿no? ¿Cuál es su misión, su razón de ser de la organización? Y luego plantearse su objetivo, su visión, que es lo que quiere ser. Entonces, ya saben, ¿no? La misión es qué es lo que tú eres, qué es lo que como organización, cómo contribuyes a la sociedad. Por ejemplo, un error, ¿no?, de algunas personas es que piensan que la misión del hospital es atender pacientes. Esa no es la razón de ser de un hospital. La razón de ser es que a través de la atención de pacientes se mejore la salud de la población, se brinden atenciones de prevención, promoción, recuperación. Esa es la razón de ser. El impacto que tienes en la sociedad, esa es tu misión y tu razón de ser. Por ejemplo, ustedes, su misión no es estudiar. No, su misión es ¿por qué existen acá? Para mejorar la salud de la gente, para contribuir a mejorar la salud de la población. Esa es la misión. Y la visión es que es, en función a lo que yo soy ahorita, qué es lo que yo quiero ser. Y tiene que ser algo realista, ¿ya? No vayan a plantearse visiones mías. Tienen que ser visiones realistas, ¿ya? Muy bien. Y la visión, eso es muy importante. ¿Ustedes trabajan en instituciones, por ejemplo? Sí trabajan, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes saben cuál es la visión de su hospital o del lugar donde trabajan? Muy pocos probablemente, ¿no? O sí. A ver, alcen la mano quienes conocen la visión de su hospital. Y no es culpa de ustedes, ¿ah? Es la culpa de quien hizo la visión y no la difundió. ¿Ustedes cómo van a saber si no la han difundido, nadie les ha dicho? ¿Saben qué, doctores? Ustedes con sus actividades diarias van a contribuir a tal visión. Lamentablemente es un limitante, ¿no? El no difundirla.
Por ende, si ustedes no conocen la visión, mucho menos van a contribuir a que ésta se cumpla, ¿no? Entonces, la visión, esa es una pregunta que viene en ANCRO, está orientada al personal. El personal tiene que saber cuál es la visión, si no, no se va a poder cumplir. En el tercer momento, aquí recién él plantea lo que es el momento analítico. ¿Recuerdan en Matus que dijo primero hago mi análisis, ¿no? Él dice, primer momento, acá en Mendoza y Robles dicen es el momento analítico. Y no es solo analizarme yo como organización, es analizar el entorno en el cual estoy inserto, en el cual estoy metido, porque yo no soy ajeno a mi realidad, ¿no? Ustedes no son ajenos a la realidad política, por ejemplo, que está ocurriendo. Todos estamos insertos en un entorno que afecta nuestro comportamiento, todos estamos interactuando constantemente. Entonces, en el momento analítico uno analiza su entorno y su entorno. En el análisis del entorno yo analizo dos tipos de entorno, el entorno epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las causas de mortalidad más frecuentes, las de morbilidad más frecuente, yo analizo mi entorno epidemiológico. Y en el entorno organizacional, ¿qué veo? Mi competencia. Tengo competencia en la oferta que yo tengo, veo mis aliados, de repente, yo me puedo aliar con esta institución para potenciar mis servicios, ¿no? Entonces, en el entorno yo veo tanto mi entorno epidemiológico como mi entorno organizacional. Muy bien, yo ya sé cuál es mi entorno, todo ya. Ahora lo que yo tengo que decir, de mi entorno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y de mi entorno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y a partir de eso hago la matriz FODA, ¿no? La recordarán, ¿no? La matriz FODA es una herramienta en la cual yo voy a plantear qué es lo bueno que tengo, que lo bueno que tengo es mi fortaleza, ¿no? Y lo malo, mi debilidad. Y en el entorno es mi amenaza y mi oportunidad. Entonces, en el momento de síntesis, ¿qué es lo que yo hago? Los identifico, ¿no? Lo bueno, lo malo de mi entorno y lo plasmo en esta matriz de 3×3. Antes, por ejemplo, yo alguna vez recuerdo haber hecho la matriz FODA, que solo hago una de 2×2, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Pero la verdad es que no es muy útil, porque yo no me planteo estrategias ni nada, simplemente me contenté porque ya las identifiqué. En cambio, esta matriz me permite hacer los cruces, por ejemplo, de mi oportunidad y de mi fortaleza. Si yo identifico mi oportunidad y mi fortaleza, voy a identificar mis potencialidades. Por ejemplo, ¿no? En una organización, una fortaleza es que su personal es muy proactivo. Le gusta mucho participar, siempre quiere superarse, mejorar. Entonces, para mí como institución eso es una fortaleza. Y de repente yo tengo la oportunidad que de repente el Ministerio de Salud va a financiarme una capacitación a mi personal. Entonces yo tengo ahí mi cruce, no, mi oportunidad es que el Ministerio de Salud va a financiarme una capacitación y yo tengo mi fortaleza, que tengo mi personal que es muy proactivo. Entonces se potencian esas dos cosas. Entonces, así, esta matriz de 3×3 me permite hacer los cruces e identificar estrategias, ¿no? Para poder sacarles el jugo, como se dice. Muy bien, entonces yo ya tengo mi matriz FODA, todo. Ahora lo que ya tengo que hacer es plantearme mis objetivos. ¿En qué momento me planteo mis objetivos? En el momento normativo. Las características que deben tener es que sean adecuados, realistas, oportunos, medibles y alcanzables, ¿no? Los objetivos siempre tienen que ser alcanzables, como les dije. No se vayan a plantear objetivos inalcanzables, tienen que ser alcanzables, que yo vea que van a ser factibles de poderlos realizar. En el momento estratégico, muy bien, yo ya me planteo cuáles van a ser las estrategias que yo voy a hacer para alcanzar mis objetivos. Y finalmente, el momento táctico operativo, que es en donde ya las estrategias que yo las plasmé de forma de repente muy generales, yo ya las hago más operacionales, ¿no? Por ejemplo, mi estrategia, de repente mi objetivo, como organización, uno de mis objetivos, en el caso de ustedes, ¿no? Que dije del grupo de estudiantes que dijeron que se iban a... No lo planteemos porque eso es a largo plazo. Ustedes tienen que plantearse algo a corto plazo, o sea, en unos meses. No, el de la organización. Mejor el de la organización. Ya, imagínense la organización, se tiene que ha planteado como objetivo disminuir la mortalidad
en mujeres, ¿no? Porque veo que de repente hay la causa de mortalidad, una de las causas más frecuentes de mortalidad entre mi población femenina es el cáncer de cuello uterino. Entonces yo me planteo como una estrategia, como mi objetivo disminuir esa alta tasa de mortalidad en la población con mujeres en edad fértil. Entonces yo me planteo una estrategia. Como estrategia son líneas muy generales, ¿no? Solamente pone uno, hacer actividades para disminuir la mortalidad materna o capacitar al personal, nada más, así, cosas muy generales. En cambio, en el momento táctico operativo yo ya digo de repente, hago pasantías cada 3 meses a personal, cosas más específicas lo hago en el táctico operacional. Muy bien, entonces, de acuerdo a Mendoza y Robles, ellos plantean estos 7 momentos, ¿no? Ellos empiezan primero con creerse ser investigadores, plantear la misión y la visión, hacer un diagnóstico situacional, que lo sintetizo en la matriz FODA, me planteo mis objetivos recién, hago mis estrategias para cumplir esos objetivos y finalmente operacionalizo ya más esas estrategias que yo me planteé. Y finalmente, CEPLAN, lo he metido porque vino una pregunta de prospectiva, año pasado creo. Ya, CEPLAN habla de que hay un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Plantea que el ciclo solo son 4 momentos, ¿no? En el primer, empieza así, con conocimiento integral de la realidad, que recuerdan al de Matus, o sea, primero conoces tu realidad, haces tu análisis, cómo es mi análisis, cómo es mi situación, cómo está mi entorno, todo eso. Todo lo hago en el la primera etapa, que es el conocimiento integral de la realidad. Entonces yo me tomo una fotografía de cómo estoy. En el segundo momento es el futuro deseado. ¿Recuerdan a Matus? El debe ser, ¿no? Es lo que tú quieres ser. Y para eso, aquí en este momento se ha insertado ahora ese pensamiento de análisis prospectivo. No sé si han escuchado alguna vez el análisis prospectivo. El análisis, aquí regresamos, el análisis prospectivo es un momento en que uno tiene que ser creativo y pensar, por ejemplo, ¿cómo va a ser mi futuro? Tiene que imaginar cómo va a ser el futuro y en función a ese futuro, uno desde el presente empieza a planificar. ¿Para qué? Para que no me agarren de sorpresa de repente algunos riesgos que yo pude haber preveído. Por ejemplo, que pude haber previsto, ¿no? Entonces, la prospectiva básicamente es eso, es imaginarse posibles futuros. Jugar a ser adivino, imagínense, pero desde la planificación yo digo, de repente esto puede pasar, me imagino un escenario B, o de repente puede pasar lo de acá, entonces yo me planteo varios futuros, ¿no? Entonces, estas cosas pueden pasar, y en función a eso, yo empiezo a planificar. ¿Y qué tal si pasa el escenario A? Entonces hacemos estas estrategias. Y si pasa el escenario B, estas estrategias, ¿no? Y veo de repente, de acuerdo a la historia, cuál es el futuro más posible para poder yo más énfasis en eso. Eso es para disminuir los riesgos que puedan pasar, para yo adelantarme al futuro, ¿no? Entonces esa es la prospectiva. Y eso es en el futuro deseado, ¿no? En el tercer momento es donde yo ya plasmo mi plan, lo plasmo en actividades, todo. Y el cuarto momento es en donde el plan que ya se está ejecutando, voy haciendo el seguimiento, ¿no? Voy evaluando que se esté cumpliendo lo planificado o no. A ver, entonces, creo que lo quité. No me parece para... La primera pregunta está resuelta en alguno, ustedes que tienen las diapositivas. Ajá. No tiene claro. Ya no. Y más adelante está desarrollada. Había hecho una tablita. Creo que sí. Ya, lo desarrollamos de aquí, ya me acuerdo. A ver, de acá. Ya leí. El director de una red de salud encuentra que sus establecimientos tienen una oferta limitada para la demanda de salud, ¿no? Oferta es los servicios que yo ofrezco, ¿no? Que yo tenga mis servicios de medicina, de pediatría, esas son la oferta. Y la demanda es las necesidades de la población. Entonces dicen que tienen una oferta limitada para la demanda de salud de su jurisdicción, o sea, no, de repente tienen mucha demanda de niños y no tiene un pediatra nomás, no, algo así. Para lo cual plantea objetivos a mediano y largo plazo. ¿En qué tipo de plan están enmarcados?
esta palabrita, ¿no? De mediano y largo plazo. Ahí está ya la respuesta, es estratégico. La planificación estratégica, así como la prospectiva, aumentan las decisiones, no consisten en adivinar el futuro. Eso es lo que le dice. Planificación estratégica, así como la prospectiva. Dice, orientan las decisiones y no consisten en adivinar el futuro. Yo me planteo escenarios en base a la historia. Si no sirven ¿para qué sirve el planeamiento estratégico y prospectivo? Para saber lo que va a pasar, para conocer lo que pasa, para decidir el presente, para reducir la incertidumbre o para programar el presente. Es para reducir la incertidumbre, ¿no? Porque yo, al plantearme posibles escenarios, no adivinarlos, porque yo digo, ay, va a pasar esto porque sí, no, es en función a la historia de que yo me planteo los escenarios. Entonces, básicamente lo hago para reducir el riesgo, la incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son los momentos de la planificación estratégica? Miren, aquí en este cuadro están los autores que hemos visto, ¿no? Matus, Mendoza, Seplan. Entonces, por ejemplo, Matus dice que primero hay que hacer el análisis explicativo, que era hacer el análisis de mi situación, ¿no? Eso es lo que dice Matus. Mendoza dicen que primero tengo que creérmela, que soy planificador, tengo que enunciar mi misión, mi visión, hacer mi análisis de situación, ¿no? Y sintetizarlo, ¿no? O sea, primero tengo que ver en estas 4 funciones, ¿no? Identidad, enunciativo, análisis y síntesis. Lo que yo tengo que hacer es básicamente ver, ¿no? Cómo es mi realidad, en qué estoy inserta, cuáles son... No actúo, ¿no? Solo estoy pensando, filosofando. La Seplan dice que el primer momento es conocer la realidad, ¿no? Analizar la situación. Lo digo porque, miren, ven que ninguna de las alternativas dice textualmente los momentos, y lo he buscado en internet y no dice ninguna de ellas en el primer momento se ve, en el segundo no dice, y he buscado autores que lo plasmen así tal cual, ¿no? O sea, ahí es básicamente aplicar la lógica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace planificación, primero ve, hace, de acuerdo a las alternativas aquí. Primero ves, primero haces, primero diseñas o planeas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, de estas 5 alternativas, cuál yo descartaría? Hacer, ¿no? Porque hacer, de acuerdo a por ejemplo, a Matus y Mendoza, táctico y operativo es la última fase, ¿no? Que es hacer lo que yo ya planifiqué. Entonces yo ya descartaría, por ejemplo, hacer. Diseñar. ¿Ustedes creen que primero deba, la alternativa C, que es diseñar? Primero diseño, luego hago y luego monitoreo. Podría ser, ¿cierto? Podría ser, pero como que empieza sin antes saber, de repente analizar. Yo de frente diseño, pero diseño en función a qué. No dice, ¿no? Como que sigue una secuencia, pero como que falta ahí una etapa antes del diseñar. En alternativa de diseño, primero dicen que diseñan el plan, las actividades, ¿no? Diseñar es eso, hacer qué actividades voy a hacer. Entonces primero digo, ¿qué actividades voy a hacer? Y luego recién veo mi realidad. No, ¿cierto? No tiene mucha lógica, ¿no? Y luego en la E, ¿qué podría ser? Dice, planeo, ver y hacer. O sea, primero planifico y luego veo. En cambio, la alternativa es, ¿no? Primero veo, ¿qué veo? Mi realidad, mi situación, la analizo, ¿no? Y luego en función al análisis, a lo que yo observé, en cómo está la realidad ahorita, y yo recién diseño. Diseño las actividades, las estrategias, qué sé yo, diseño y luego ya finalmente hago. O sea, básicamente estas respuestas son como para seguir la secuencia lógica de los momentos que han planteado, ¿no? A ver, en el planeamiento estratégico en salud, los problemas epidemiológicos son componentes, ya. ¿De qué análisis? Del entorno. Recuerdan el entorno epidemiológico. Muy bien. De acuerdo a las técnicas de planificación del sector público, el enunciado, el centro de salud tiene que proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en su ámbito de influencia. ¿A qué corresponde eso?
a su misión, ¿no? Porque ¿qué le dije yo? La misión es la razón por la cual existe una organización. Esta organización, por ejemplo, existe... Uy, mis animaciones, bueno, existe por ejemplo, para proteger la dignidad del personal, de su población, para promover la salud, para prevenir enfermedades. Inclusive hay algo que me olvidé, la misión siempre tiene que decir cuál es su ámbito de aplicación, o sea, cuál es su población objetivo. Entonces, el de este centro de salud es la población residente, ¿no? La población adscrita a ese establecimiento de salud. Esa sería misión. De acuerdo con el análisis FODA de un centro asistencial del MINSA, la característica poblacional alta tasa de analfabetismo materno corresponde a... ¿Eso es algo interno o algo externo? Externo, ¿no? ¿Y es algo positivo o negativo? Entonces, algo externo o negativo, eso es una amenaza. Así me gusta. El médico jefe de un centro de salud, al efectuar el análisis de situación para formular su plan operativo anual, se informa que la asignación al presupuesto de su establecimiento para el próximo año va a ser incrementado de manera significativa. De acuerdo a la matriz FODA, este sería un dato, o sea, yo tengo mi centro de salud y el Ministerio de Economía ha dicho, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía le da el dinero al presupuesto del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en el momento de hacer la distribución dice, a este centro de salud le voy a dar más presupuesto porque cumplió sus metas, veo que son muy proactivos, le aumentó el presupuesto. ¿Eso sería algo positivo o negativo? ¿Y es algo interno o algo externo? Externo. Entonces sería una oportunidad, ¿cierto? Un exitoso convenio vigente entre un establecimiento de salud público y una entidad privada debe ser considerado como una fortaleza. ¿Por qué es una fortaleza? Porque es un convenio, es algo... Al hacerse un convenio es como que la entidad privada es como una extensión, ¿no? Se fortalecen, en todo caso, ahora se van a fortalecer las atenciones preventivas, promocionales, a través de ese vínculo que va a haber, ¿no? Con una entidad privada. Ya. En el Perú actual, el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política del Acuerdo Nacional, ¿no? El Acuerdo Nacional es un acuerdo que firmaron varios partidos políticos y ellos dijeron, el cuidado de la salud es prioritario para nosotros. Entonces es algo bueno, ¿cierto? Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud solo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor, es sectorial, ¿ya? Recuerden que el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria del sector salud, ¿no? Es quien da todas las normas a nivel que van a hacer de ámbito de aplicación para los establecimientos de la Fuerza Aérea, de salud, ¿no? Es el órgano rector. Pero vemos que lamentablemente esa rectoría, o sea, ese liderazgo es muy débil, ¿no? Dice la pregunta ahí. No ha podido desarrollar muy bien su rol rector y conductor. Entonces, la combinación de estos dos factores según la matriz FODA permite identificar la siguiente estrategia. Entonces, yo tengo aquí mi matriz FODA. Entonces, yo veo que la salud ahora va a estar en los primeros lugares, es prioritario de acuerdo al Acuerdo Nacional. Entonces, yo como sector salud identifico que eso es bueno o eso es malo. Es bueno, ¿cierto? Es bueno que sea prioritaria la salud, el cuidado de la salud. Y eso es algo externo, ¿no? Yo como sector salud veo que los partidos políticos hayan considerado la salud como algo prioritario, es algo positivo y es algo externo. O sea, esto es una oportunidad. Ya, pero yo veo que como órgano rector del sector salud, mi rectoría, mi liderazgo es débil. Entonces eso es una debilidad, porque yo como sector salud no estoy no estoy ejerciendo ese poder que yo tengo, ¿no? Soy muy débil. Entonces para mí eso es una debilidad. Yo como sector salud. Entonces, al hacer el cruce de oportunidad con debilidad, se va a formar lo que es la estrategia de desafíos. Salud. A ver, en un establecimiento de categoría 1-4, la evaluación de indicadores del último quinquenio muestra cambio de las primeras causas de morbilidad, o sea, de enfermedad, y de las prioridades sanitarias de la demanda, sin incremento de la población total.
¿qué decisión estratégica debo tomar e implementar el equipo de gestión? O sea, yo veo en un establecimiento 1-4, o sea, un centro de salud, en donde hacen internamiento, ven que mi población ya no sé, de repente siempre las causas de la población eran de repente iras, ¿no? Pero veo que de repente ahora ya no son iras, sino enfermedades no transmisibles. Entonces veo, ¿por qué está pasando eso? Veo que están aumentando la morbilidad más bien por enfermedades no transmisibles. Entonces veo que las prioridades sanitarias de la demanda, o sea, la población está de repente, su prioridad antes era de repente protegerse, ¿no?, de las enfermedades transmisibles como el dengue, la malaria, pero ahora veo que como ven que ya no hay muchos casos, de repente ahora más bien su prioridad es que les hagan promoción de la salud para estilos de vida saludable. Entonces han cambiado sus prioridades de la población. Pero yo veo que mi población, si yo tenía 1000 pobladores, ustedes saben, ¿no?, los establecimientos 1-4 tienen población adscrita, ¿no?, tienen mapeada cuál es su población. Pero yo veo que mi población no ha variado, es la misma población, solo que esa población ahora ha cambiado de necesidades. Entonces, ¿qué es la estrategia que ustedes creen debe pasar? ¿Debo solicitar cambio en un establecimiento de nivel 2, o sea, ahora ser un hospital? ¿O debo replantear la misión del establecimiento de salud, o sea, la razón de ser del establecimiento, la razón por cambiar cuáles son sus actividades, su población objetivo, o de repente implementar un servicio de hospitalización, o realizar mercadeo social para incremento de partos, o de repente mejorar las técnicas de diagnóstico de laboratorio? ¿Cuál sería para ustedes la alternativa más lógica? Si yo veo que mi población la ve, ¿no? Tengo mi misma población, solo que antes, si mi razón de ser era disminuir, ¿no?, las enfermedades no transmisibles de la población adscrita al establecimiento de salud, ahora ya no va a ser esa la misión, ahora va a ser la razón de ser mejorar los estilos de vida de la población, mejorar las enfermedades no transmisibles. Cambia mi misión, la razón de ser de yo como establecimiento de salud. A ver, el médico jefe de un establecimiento de salud realiza un taller con su equipo de gestión. Ustedes saben, un establecimiento de salud no manda una persona, hay un equipo, ¿no?, que le apoya, aunque sean 2 o 3 personas, pero tiene un equipo de gestión. Entonces, donde en base a la información de la ASIS, ¿el ASIS cuál es? El análisis de situación de salud, en donde ahí hace lo que recuerdan, vimos en los momentos en el planeamiento estratégico, haces el análisis de tu entorno, el análisis de tu entorno. Muy bien, identifican y priorizan problemas frente a los cuales proyectan y programan los recursos necesarios para garantizar la ejecución de actividades para el logro de los objetivos programados para el siguiente año fiscal. ¿Qué tipo de planificación han desarrollado? Es la planificación. Sí, y vamos a ver en qué palabritas claves me dijo que era esa la alternativa. Miren, en la planificación estratégica es una planificación, como le dije, que es a largo plazo, ¿no? Es una planificación, la estratégica. Es una planificación a largo plazo en donde yo me planteo un gran objetivo, que es la visión, y veo qué estrategias voy a hacer y ya. Pero como le dije, es muy abstracto, ¿no? Queda en cosas muy generales. Pero eso yo ya tengo que desmenuzarlo, hacerlo más detalladito. Como le dije, por ejemplo, pero no, de nuevo. Ya, imagínense que están en 4º año de medicina y se han hecho su plan estratégico para cuando terminen el SERUM y logren su visión, que es ser especialista. Ustedes han hecho su plan estratégico, que es a largo plazo. Pero para que ustedes cumplan ese plan, el gran objetivo, que es su visión, que es ser especialistas, ustedes de forma anual han hecho un plan pequeñito, ¿no? De repente, si en su plan estratégico decía estudiar salud pública, nada más. En cambio, en el plan operativo, ustedes ya, que va a ser de forma anual, por ejemplo, en 4º año hicieron un plan operativo, en 5º año un plan operativo, en 6º año un plan operativo, en el internado su plan operativo, han hecho sus planes, sus 4 planes operativos. Entonces, en el plan operativo ustedes ya van a desmenuzar detalladito qué es lo que van a hacer. Por ejemplo,
todos los sábados voy a estudiar administración, el proceso administrativo, o sea, cosas así bien detalladas. O todos los domingos voy a estudiar indicadores, ¿no? Ustedes ya de forma muy, muy detallada van haciendo sus tareas, esa es la planificación más menuda, la más desmenuzada, que es en la planificación operativa. Ustedes van, por ejemplo, en el establecimiento de salud. El establecimiento de salud de repente se planteó como un objetivo mejorar la calidad, la atención a los asegurados, a sus usuarios. Entonces, ese fue su objetivo. Y como estrategia solamente puso capacitación, nada más. En cambio, en el plan operativo ya van a desmenuzar cada actividad. Por ejemplo, en el mes de abril de este año yo voy a hacer un seminario, taller sobre calidad de atención en salud. En el mes de julio voy a hacer un taller sobre recursos humanos. O sea, ya de forma bien detallada yo voy a establecer mis actividades y mis tareas que voy a hacer para yo poder cumplir mi estrategia, que es capacitar. Era así muy general. Y además es muy importante porque al hacerlo tan desmenuzado yo puedo presupuestar, puedo cotizar, como dicen ustedes. De repente, si yo hago el taller de recursos humanos, ¿cuánto me costará? En fotocopias, en impresiones, en manuales. Yo presupuesto cada una de las actividades. Y al final, al sumar todas mis actividades, me va a salir un presupuesto institucional, que se le conoce, como es de forma anual, PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. Entonces, en el plan operativo, ¿qué es lo que yo me voy a permitir? Establecer cuáles son mis actividades, mis tareas y el presupuesto que yo voy a necesitar para poder cumplir esas actividades y esas tareas. Y es de forma anual. Se les dice que es por periodo fiscal. Periodo fiscal es periodo anual, ¿ya? Es una planificación a corto plazo. Miren, por si acaso es un dato, de acuerdo a ese plan, por ejemplo, el plan operativo de cada institución pública, por ejemplo, el plan operativo del 2019, en teoría debió haberse aprobado el 31 de marzo del 2018. O sea, es una planificación que debe ser bien estructurada, ¿no? Pero creo que muy pocas instituciones ya han aprobado su POI, ¿no? Entonces, el plan operativo, como le dije, ¿no? El plan operativo me va a permitir a mí cumplir mi plan estratégico. Ustedes, por ejemplo, como dije, en cuarto año hicieron su plan estratégico para lograr su visión, que es ser especialistas. Entonces, en cuarto año hicieron un plan operativo, en quinto año otro plan operativo, y no era un copia y pega, ¿no? Era distinto, cada plan operativo, y que en suma me va a permitir lograr mi plan estratégico, o sea, lograr mi visión. Así, esa debería ser la lógica, ¿no? Que cada plan operativo contribuya a cumplir lo que yo me planteé en el plan estratégico institucional. Es como los hijitos, imagínense, en el plan estratégico es el papá y los hijitos son los planes operativos. Muy bien, para yo hacer la planificación, ¿recuerdan la matriz que vimos, ¿no? Del seminario taller? Yo para eso tengo que hacer una programación de actividades. Para eso me tengo que reunir con mi equipo y decir, a ver, ¿cuándo hacemos el seminario taller? ¿En qué mes? Entonces tengo que hacer mis actividades de programación. Y por si acaso aprendan estos criterios porque vino una pregunta. ¿Cuáles son los criterios de programación? Son la magnitud, por ejemplo, lo que pasa es que las necesidades en un establecimiento de salud son ilimitadas, ¿no? Ustedes que atienden a los pacientes ven que son muchas las necesidades de su población, ¿no? De sus pacientes. Lamentablemente no hay mucho dinero, entonces uno tiene que priorizar. No puedo abordar todas las enfermedades, tengo que priorizar, ¿no? Dar presupuesto a determinados programas, por ejemplo. Entonces, para eso yo tengo mis criterios de priorización. El primer criterio es la magnitud. Por ejemplo, yo priorizo los problemas que afectan a mucha población, porque si yo veo que si invierto en ellos voy a beneficiar a bastante población. En el otro es la tendencia. Si por ejemplo yo veo que si yo no abordo este problema ahorita, ese problema luego puede ser letal, causar mucho daño. Entonces la tendencia también, el riesgo igual va de forma conjunta con el riesgo, con la tendencia, ¿no?
que puede causar mucho daño al problema. La capacidad de intervención también. Yo tengo que plantear en el plan operativo no cosas ilusas que no voy a poder cumplir. Yo tengo que plantear cosas que yo vea que sí voy a poder cumplir. Y que yo sé que al hacerlas voy a realmente causar un beneficio para abordar el problema. Y el interés de la población también. ¿Qué tan interesada está la población para que yo solucione ese problema? Porque ellos me van a... el mejorar el estado de salud no solo depende de yo como médico, ¿cierto? Depende también de mi población, de que se deje concientizar, que se motive, que quiera intervenir sobre su estado de salud. Muy bien, miren, en esta pregunta, como ustedes muy bien dijeron, es una planificación operativa. Y básicamente porque aquí dicen estas palabritas, programan recursos necesarios, el presupuesto, ¿recuerdan? Yo programo mis recursos, mi presupuesto en el plan operativo. En el plan estratégico ustedes no van a ver presupuesto, eso lo van a ver en el plan estratégico, disculpen, no van a ver plata, cuánto van a necesitar el presupuesto, lo van a ver en el plan operativo. Y además esa palabra, año fiscal de frente, plan operativo, ¿ya? El plan operativo es un documento de gestión que permite que lograr los objetivos, que sí, alcanzar las metas, gestionar por resultados, asignar los recursos o proyectar resultados. ¿Cuál creen que es la alternativa en esta pregunta? Asignar recursos. Recuerden, la planificación operativa me permite plantear actividades y tareas para poder yo presupuestarlas y ver, ese es el recurso, la plata que yo necesito para poder cumplir estas tareas. El médico, ya está. ¿Está bien entonces? Miren, esta pregunta de año fiscal ha venido en el 2015 y en el 2016 también. Y esa palabrita, ¿no? Programan tareas y recursos y año fiscal. Uno de los criterios de priorización, dijimos que eran 5, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿O 4? ¿Cuáles eran los criterios? Tendencia, magnitud, tendencia, riesgo, capacidad de intervención y el otro era el interés. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El interés. Al proceso, eso también, este tema también ha venido. Al proceso de valoración razonada de factores sociales, económicos, demográficos, políticos, sanitarios, o sea, un montón de factores, con el fin de tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y tipo de recursos de salud, esa palabra, de salud, para cubrir las demandas y problemas de salud en un periodo determinado. ¿Cómo se denomina? Se denomina análisis situacional a la valoración. El análisis situacional solo es una fotografía, nada más. Me dice, así está y ya, nada más. Y eso me permite a mí sí tomar decisiones, pero es una fotografía. La planificación estratégica. Acá solo me dice en un periodo determinado, no me dice a largo plazo o algo así, ¿no? Que esa sería la palabra que le faltaría, ¿no? Porque acá sí yo permito ver mis factores, ¿no? Sociales, económicos, o sea, mi entorno me permite ver. Pero con el fin de tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y tipo de recursos de salud para cubrir las demandas, pero en un periodo determinado, nada más. Por eso no podría ser. Luego, organización de sistemas de salud, no, organización es una forma en que están distribuidos, ¿no? Estructurados. Salud pública, tampoco. Planificación de salud. Miren, he visto 2 años ha venido, o 3 creo, una pregunta de planificación sanitaria, planificación de salud, planificación de servicios de salud. Básicamente la planificación sanitaria de salud es lo mismo que les estoy explicando, que es el proceso recuerdan, la administración tenía 4 funciones. La primera función es la planificación, en la cual uno se plantea un objetivo y ve cuáles van a ser las actividades que vas a hacer, mis recursos para lograr un objetivo, ¿no? En este caso, en la planificación en salud, el objetivo es mejorar la salud, ¿no? O ver algún aspecto de la salud. Entonces, básicamente es un proceso para poder prever los recursos, los servicios para conseguir objetivos determinados y en función a mi entorno yo puedo elegir las alternativas para contribuir de forma positiva en la salud. Entonces, vemos que también la planificación sanitaria
tiene varios momentos, así como hemos visto el momento estratégico, y también tiene varios autores, pero básicamente siguen la misma lógica, ¿no? Primero haces un análisis de cómo está la situación, luego establezco, de acuerdo al análisis, yo detecté, tengo 10 problemas ya, en la planificación sanitaria digo, no tengo plata para abordar los 10, solo abordo 5, establezco cuáles son mis prioridades. Luego determino cuáles son las alternativas. ¿Qué tal si tomo esta alternativa o la de acá? Y voy viendo también mis escenarios futuros, ¿no? Recuerdan la perspectiva. Se va viendo todo, ¿no? Y elaboro mis objetivos, ¿no? Entonces ya muy bien, yo ya determiné mis alternativas, todo. Ahora voy a establecer cuál es mi objetivo, ¿no? Y finalmente ya lo plasmo en un plan en el cual voy a programar mis actividades. Básicamente siguen la misma lógica, ¿no? Es la planificación que hemos visto, pero en el sector salud. Así como hay planificación educativa, también hay planificación en salud, ¿no? Es hacer todo el proceso de la planificación, pero en el sector salud. ¿Ese documento tiene un nombre? ¿Cuál? Cuando se hace planificación sanitaria, o sea, a nivel macro, ¿tiene un nombre? ¿Es un documento? Yo he encontrado, pero son artículos de revista, ¿no? Que gente, ¿no? del sector salud instruida, ¿no? Entonces han aportado esta nueva denominación, ¿no? Planificación en salud. Pero no hay un documento normativo del sector salud en donde diga, no, estos son los criterios para que sea una planificación en salud. No. Entonces, esta vino en el 2017 y el 2016 parecida, ¿no? Mire, al proceso que consiste en realizar la valoración razonable de una serie de factores con el fin de tomar decisiones y con el fin de cubrir las demandas y problemas de salud. Solo porque dice esa palabra de salud, en un momento periodo determinado se llama planificación en salud. Y en la otra, al proceso de valor, igual, ¿no? La misma pregunta, cubrir demandas y problemas de salud en un periodo determinado, planificación en salud. Como digo, es el hecho de planificar, pero abordando temas del sector salud. Inclusive en los artículos de revista me dicen, ¿no? La planificación en salud tiene 3 niveles, de nuevo, ¿no? Estratégica, táctica, operativa. Como digo, es el hecho de planificar, pero en el sector salud, en temas de salud, planificación sanitaria. Ya, ¿cuál es el primer paso del proceso de planificación? Ya, esto sí fue una pregunta nueva, que también hablan del proceso de planificación en la medición del estado de salud global de la comunidad. Es una pregunta bien puntual, encontrado creo que está en la bibliografía, en esa presentación, en donde habla de que el ciclo de la planificación de la asistencia sanitaria, o sea, recuerden que yo les mostré acá unas etapas de la planificación sanitaria, ¿no? Por ejemplo, este autor plantea estas etapas, ¿no? Pero este autor de acá plantea que son 7 las etapas para la planificación de la atención sanitaria, o sea, de la atención de los servicios de salud. Dice que pero igual, la misma lógica, porque en la primera etapa, ¿qué dicen? Medición o valoración de la carga de enfermedad. Yo al valorar la carga de enfermedad, ¿qué estoy haciendo? Un análisis, ¿no? Un análisis de la situación. Entonces, el primer momento del ciclo de la planificación sanitaria, en este caso, va a ser hacer un análisis, ¿no? Voy a medir cuál es la carga de enfermedad. Estoy tomando una fotografía en ese momento. Como segunda etapa, ellos dicen, ya está bien, esta es la fotografía, ¿cuáles son las causas de esa fotografía? En la tercera etapa, luego van a medir cuál es la efectividad de las diferentes actuaciones sobre la comunidad. O sea, de acuerdo a este problema de salud, cuáles son cómo ha sido la efectividad del programa A, B, C, para abordar ese problema de salud. Luego veo los costos. Estoy siendo ahorrativo con las estrategias que estoy tomando. Luego, en función a todos esos 4 primeros pasos, recién implemento acciones, ¿no? Determino cuáles van a ser las alternativas que yo voy a optar, ¿no? Para poder realizar. Y luego de hacer, ¿qué sigue? El control, ¿no? Monitorizo o superviso las actividades y luego reevalúo lo que hago. O sea, siguen la misma secuencia. Primero, conozco cómo está la situación, determino sus causas, en función a eso planteo alternativas, las ejecuto y me hago mi control, mi retroalimentación. Entonces, en esta pregunta dicen, el primer paso para el proceso de planificación, hago la medición y evaluación de la carga de enfermedad, determino las causas de la enfermedad,
mido la efectividad de las intervenciones, implemento las acciones o monitoreo Mira, vino tal cual esa presentación que ha venido. Pero usando la lógica, lo primero que hago es tomo una fotografía, hago un análisis de la situación, o sea, mido o evalúo la carga de enfermedad. A ver aquí. De las siguientes etapas, ¿cuál es la secuencia adecuada en el proceso de planificación en salud? A ver, ¿qué es lo que hacen primero? Primero formulan el plan, o sea, plantean los objetivos, hacen un diagnóstico de la situación, programan o plantean las alternativas de solución. ¿Cuál sería la primera alternativa ahí? El primer paso, primero sería, exacto. Entonces, primero hacen un diagnóstico de la situación, ¿no? ¿Cómo está la situación? Luego de que hacen el diagnóstico de la situación, ¿qué hacen? Voy a ver cuáles son en función a mi diagnóstico. Ya. Recuerdan, ¿no? De la planificación estratégica y prospectiva, ¿no? Haces tu diagnóstico, en el primer momento haces un análisis de la realidad y luego que veías el futuro deseado y los posibles futuros, ¿no? Mis posibles escenarios. Y en función a mis posibles escenarios yo planteaba mis alternativas, ¿no? De solución. Entonces, como segunda fase sería las alternativas de solución. En la tercera fase, ¿qué hacen? Yo ya tengo mis alternativas de solución, ahora esos tengo que plasmarlos en un documento, ¿no? En un plan. Y ya finalmente me programo, ¿no? En el plan mis actividades ya bien específicas, ¿no? Es la última fase. Entonces, primero ya saben, primero lo que hacen es hacer un diagnóstico de cómo están. El cómo soy y luego cómo el debo ser, ¿no? Para eso tengo que ver el futuro, mis posibles alternativas, luego ya en función a eso hago mi plan y finalmente ya hago algo más desmenuzado. El conjunto organizado e integrado de las actividades o tareas de atención a la salud de la mujer es un programa, protocolo, proceso de salud, flujograma de atención o protocolo de salud. Programa. ¿Y por qué? Porque el programa es el conjunto de actividades, de servicios que yo voy a organizar para abordar un problema en específico. Por ejemplo, en este caso, la salud de la mujer. Un problema en específico o inclusive una población, como dice ahí, determinada. O sea, los programas son para abordar problemas puntuales, ¿no? No de largo alcance. No, para eso es un plan. Un plan es más grande. El plan me permite poder abordar varios problemas, ¿no? Y problemas muy complejos. En cambio, el programa me permite abordar algo más puntual, un problema específico, una población específica. Por eso, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo veo que tengo todos estos problemas de salud, de diarrea infantil, de problemas en el desarrollo infantil, la malnutrición, todo. Entonces, yo puedo hacer un programa infantil para abordar esos problemas puntuales. Y de repente, además, yo detecto que hay esos problemas en la mujer gestante, que hay mucha prematuridad, riesgos en el embarazo. Todos esos problemas yo puedo abordarlo a través de un programa maternal. Pero veo que de repente van concatenados, ¿no? El problema infantil con el problema en la mujer gestante, entonces puedo hacer un programa materno-infantil, ¿no? O de repente me quedo solo con el programa infantil. Lo que quiero decir es que los programas son, se puede decir, son tipos de planes chiquitos para abordar un problema en específico, ¿no? Para que afecta a una población específica, es algo pequeño, ¿no? Por ejemplo, ya, de aquí vemos la alternativa. Entonces, pero yo para ver que un programa sea efectivo, que realmente esté cumpliendo el objetivo para lo cual se creó, tengo que evaluarlo y para eso necesito indicadores. Entonces los indicadores de estructura me van a permitir medir la oferta básica del programa. De repente yo tengo un programa materno-infantil, pero no tengo pediatras. Entonces yo lo que tengo que hacer es en indicadores de estructura medir, ¿no? Por ejemplo, la oferta de pediatras veo que es muy baja, entonces tengo que aumentarla. Eso me permite medir los indicadores de estructura. Los de proceso, yo voy viendo de repente cuánto es el rendimiento ahora, ¿no? Yo de repente, o la concentración de las atenciones en pediatría. De repente yo pienso que cada niño, por ejemplo, el CREC, ¿no? Los niños tienen que hacer, menores de 1 año tienen que hacerse 2 CREC. Pero yo veo que de repente se están haciendo los niños un niño menor de 1 año, solo se ha hecho
2 CRECs, otros CRECs. Yo estoy midiendo ahí el proceso. En función a la medición tengo que mejorar. Los indicadores de resultado veo si yo estoy siendo efectivo, de repente si estoy disminuyendo la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Entonces eso es a través de los indicadores. Y es muy importante estos 3 indicadores que son indicadores de resultado, que son eficacia, que básicamente la eficacia mide si se cumplió la meta o no del programa. De repente el programa, como una de sus actividades se planteó vacunar al 80% de los niños. Yo mido, ¿vacuné al 80% de los niños o no? Si sí los vacuné, soy eficaz. Simplemente veo cumplir la meta o no. Y en cambio la efectividad es si yo logré cambiar, ¿no?, el nivel de salud. Si yo veo que en efecto, de repente si vacuné para el sarampión, en efecto yo vi que la incidencia de sarampión o no hay casos de sarampión, ¿no?, que yo veo, sí, estoy siendo efectivo, he mejorado el nivel de la población. Y la eficiencia es lograr mis objetivos, pero ahorrando, con la menor cantidad de recursos, ¿no? La palabra clave en eficiencia es recursos, costos. Ahora, he puesto las definiciones de la segunda línea en eficacia y efectividad, porque en una pregunta vino, no estoy acá. Por ejemplo, en eficacia es que un programa, una evaluación, esté cumpliendo sus objetivos, pero en condiciones ideales. Más que todo, esto es para lo que es, para medir qué tan eficaz es una nueva droga, un medicamento, una tecnología sanitaria. Eso, cuando yo digo, esta tecnología sanitaria, por ejemplo, esta droga está siendo eficaz. O sea, ¿qué quiere decir? Que en condiciones ideales, en condiciones de laboratorio, está siendo efectivo. Eso significa que sea eficaz. En condiciones ideales de laboratorio, está cumpliendo su objetivo. Por ejemplo, esta droga, en mi grupo que yo estoy haciendo el estudio, digo, esta droga sí les está bajando la presión, entonces está siendo eficaz. Pero mis pacientes están bien monitorizados, son pacientes modelos, son pacientes A1. Entonces yo estoy bien diciendo, esa droga es eficaz, nada más. Pero ¿qué pasa cuando yo ya lo lanzo esa droga de repente al mercado, ya en condiciones de la vida real? Yo ahí realmente veo si un medicamento es efectivo, si realmente baja la presión o no. Entonces es diferente. Eficacia es en condiciones de laboratorio, en condiciones ideales, y efectivo ya es en la vida real, en la vida Estos son los programas de salud, solo para que lo sepan. Son 10, por si acaso le van a preguntar, son los programas de salud. Entonces esta pregunta era, el conjunto organizado e integrado de las actividades, tareas de la atención de salud de la mujer. Aquí voy a abordar un problema en una población objetivo. Mi población objetivo son las mujeres. Entonces eso se aborda a través de un programa. El grado en que una intervención origina un resultado beneficioso en condiciones experimentales, ideales, de laboratorio, ¿qué era? Eficacia. Y en la vida real es la... Y el que me logre mis objetivos, mi meta, pero siendo tacaño, ahorrando, esa es eficiencia. Muy bien. Muy bien, entonces hemos visto ahorita todo lo que es los temas relacionados a planificación. Como les dije, planificación, me planteo mi objetivo, mis actividades para lograr mis objetivos y el recurso, ¿no? La plata. Hay 3 niveles, las que más vienen es la estratégica, que es de los altos directivos, es a largo plazo, es compleja, ¿no? Y yo me planteo ahí cuál es mi visión. Y en cambio, la planificación operativa es algo de corto plazo, ¿no? Es anual, en la cual yo voy a establecer cuáles son mis actividades, mis tareas en detalle, y esas tareas y actividades yo las voy a presupuestar para ver cuánta plata yo voy a querer para poder hacerlas. Y así establecer mi presupuesto institucional. PIA, acuérdense ya, presupuesto institucional de apertura, eso se plantea en el POI, en el Plan Operativo Institucional. Entonces ya vemos que esos son los 2 tipos, y pero eso lo vamos a ver con más detalle mañana. Para evaluar si yo estoy cumpliendo lo planificado, yo voy a hacer uso de los indicadores, ¿no? Que pueden ser de estructura, proceso y resultados. Muy bien, ahora vamos a ver
esta pregunta. Dice, el documento de gestión que establece... ¿Alguna pregunta, chicos, en lo que respecta a planificación? La pregunta anterior. La anterior. ¿Está? Ah, no lo he resuelto. Sorry. Ya. Usted desea proteger contra el sarampión a los niños menores de 2 años. Ay, ya, se fue. Y a los niños menores de 2 años de una microrec, ¿no? Es un conjunto. ¿La microrec qué es? El conjunto establecimiento de salud, todos del primer nivel de atención, ¿ya? En cambio la REC no, en la REC tiene de primero, segundo y tercer nivel de atención. Entonces dice que quiero proteger a todos los niños de una microrec. Usted desea proteger contra el sarampión a los niños menores de 2 años de una microrec, logrando vacunar al 90%. O sea, ha sido... De repente yo dije, mi meta va a ser vacunar al 85% de los niños. Y yo he logrado vacunar al 90%. Entonces yo he sido eficaz, porque he logrado mi meta. He logrado vacunar más del 85%, al 90%. A los 6 meses, miren, los han vacunado, tienen sus vacunas, pero dicen, ¿qué pasa? A los 6 meses se inicia una epidemia de sarampión. ¿Cuál es el problema desde la perspectiva de un proceso de evaluación? O sea, yo los vacuné, pero igual se ha presentado la enfermedad a pesar de que he inmunizado al 90% de mis niños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el problema aquí? Yo no he logrado un cambio en la población, no he logrado mejorar la salud de mi población. Entonces, eso es un problema en la efectividad. No me he olvidado de otra pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora esta pregunta que son sobre los documentos de gestión. El documento de gestión que establece las líneas de autoridad, la forma sistemática de hacer las cosas y las actividades que tiene que desarrollar cada recurso humano. ¿Cuál sería el documento de gestión que establece esas líneas de autoridad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, las funciones que tiene que hacer cada uno, qué actividades tiene que hacer cada persona, cada recurso humano. ¿Eso en qué documento sería? MOF. Para resumir, los que todavía están vigentes, porque con servir el CAC... Sí, vamos a desarrollar, son 4 documentos de gestión, que son el ROF, el CAC, aquí es en el amarillo es MOF, ya, ahí dice ROF, es MOF, Manual de Organización y Funciones, y el Manual de Procedimientos. A ver, primero... van primero en una secuencia. Ya, imagínense, yo voy a formar mi hospital. Ya, yo voy a crear mi hospital, mi clínica, ya. Voy a crear mi clínica. Entonces yo tengo que establecer, organizarme, ¿no? No puedo así trabajar así de forma no planificada, no tengo que organizarme. Para eso yo necesito mis documentos de gestión que van a permitirme a mí como organización organizarme, asignar actividades, funciones y poder hacerlo todo de acuerdo a lo establecido y poder lograr mi meta como clínica, ¿no? Mi objetivo como clínica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero hago mi reglamento de organización y funciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el reglamento de organización y funciones? Yo voy a plantear la estructura de mi clínica y para eso hay un grafiquito que se le llama organigrama. En el organigrama yo voy a establecer 4 órganos, ¿no? Los de rojo son mis órganos, ahí están. Mis órganos de la alta dirección. Yo como clínica, por ejemplo, yo voy a estar como la dueña de la clínica, como la gerente, voy a estar en esa tablita roja. Yo conformo mi alta dirección. Entonces, esos son mis órganos de alta dirección. Además, yo voy a tener mi clínica, ¿no? Mi clínica va a tener sus órganos de apoyo, o sea, oficinas que van a apoyarme para yo poder trabajar de forma organizada. Entonces, por ejemplo, como órgano de apoyo es mi oficina de administración, mi oficina de economía, son oficinas que van a ayudarme a mí para lograr mis actividades. Además tengo un órgano de asesoramiento, de repente mi órgano de asesoría jurídica, de calidad, de epidemiología.
Entonces, y finalmente mis órganos de línea, que son el departamento de pediatría, de ginecología. Entonces, en el reglamento de organización y funciones se van a plantear eso. ¿Cuáles son las oficinas, órganos, unidades orgánicas que son necesarias para que la clínica funcione? Entonces, a cada una de esas oficinas yo le voy a asignar funciones. Escuchen, a las oficinas, no a las personas. Yo no estoy diciendo, el director va a hacer esto, o la secretaria va a hacer esto. Yo estoy asignando funciones a la oficina. Por ejemplo, la oficina de logística. Digo, la oficina de logística, la función va a ser realizar el proceso de compra de materiales. Nada más, esa es la función de la oficina, de la unidad orgánica u órgano. Entonces, eso se va a plantear en el reglamento de organización y funciones. Estructuro, diseño, quiénes son las oficinas que yo necesito y las funciones de cada oficina. Nada más, hasta ahí llegó mi reglamento de organización y funciones. Pueden revisar, en la página web están los ROF de 800 hospitales, pueden ver, y generalmente el muñequito, el organigrama está en la última hoja. Muy bien. Entonces yo ya organicé a mi institución. Ahora, el segundo documento es el cuadro de asignación de personal. ¿Qué pasa en el cuadro de asignación y personal? Yo, estos de acá, que tengo ya las oficinas, tengo que determinar. Por ejemplo, en la alta dirección, ¿qué personal yo necesito para que mi oficina funcione óptimamente, adecuadamente? Necesito al director, necesito a mi asistente, de repente una secretaria, qué sé yo. Establezco cuáles son los cargos que yo necesito para que funcione esa oficina. De repente en el servicio de pediatría, necesito el jefe de pediatría del departamento, la jefa de enfermería. Entonces yo establezco cuáles son los cargos que yo necesito para que cada oficina funcione. Y eso lo establezco en el cuadro de asignación de personal. Dice, contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad sobre la base del ROF. Entonces yo ya ahí establezco cuáles son los cargos que yo necesito. Ahora, en el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones, que como dije, es el amarillo, en el amarillo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya identifiqué los cargos, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es asignar la función a cada cargo y además establecer las líneas de autoridad. Por ejemplo, el director y la asistente de dirección. Yo digo, no, el asistente de dirección, estas son sus funciones, ese es su perfil, que sea, qué sé yo, que haya estudiado administración de empresas, qué sé yo, establezco un perfil, ¿no? Y además la línea de autoridad. ¿Qué significa línea de autoridad? ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan que se establecen las líneas de autoridad? Ajá, exacto. ¿De quién dependo yo como trabajador? Y quién, además, si yo de repente tengo subordinados, gente que también con la cual yo mando, ¿no? Entonces, en la línea de autoridad, los cargos, las funciones, todo eso se establece en el Manual de Organización y Funciones. Y el otro documento, que es el Manual de Procesos y Procedimientos, es un documento en donde las organizaciones identifican cada uno de sus procesos y procedimientos. Por ejemplo, el Centro de Salud 1.4 dice, yo identifico mi proceso, que es el proceso de atención de consulta externa. ¿Y qué hacen? Lo mapean, ¿no? ¿Han visto un flujograma en su vida? Sí, ¿no? En donde uno identifica la entrada, cuáles son los pasos, todo ese conjunto de procesos identificados se plasman se juntan en este documento, Manual de Procesos y Procedimientos, que es un trabajo bastante complejo, muy pocas organizaciones lo tienen, porque es del sector público. En el sector privado generalmente sí la tienen. No, ese es un documento normativo. Esos son documentos de gestión. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Me organizan. Vamos a ver luego los documentos normativos. Los documentos de gestión son diferentes de los documentos normativos, porque los documentos de gestión, ¿cuál es su objetivo? Recuerden, las funciones administrativas eran planifican, organizan, dirigen, controlan. En la planificación, ¿cuál es el documento el documento en el cual se plasma? Es el plan, ¿no? La planificación. ¿En qué documento yo veo plasmado mi proceso de planificación? En el plan. Ahora, la organización yo lo puedo plasmar en estos documentos. En el ROF, ¿no? Donde yo organizo, asigno las funciones específicas, ¿no? Estos documentos de gestión básicamente están
abocadas a lo que es la organización. Luego vamos a ver a los documentos normativos, que los documentos normativos básicamente lo que hacen es, como su nombre dice, normar, regular, decir qué es lo que se tiene que hacer de forma estandarizada. Entonces, ¿cuál es el documento de gestión que establece las líneas de autoridad, la forma sistemática de hacer las cosas y las actividades que tiene que desarrollar cada recurso humano? ¿En qué documento me dijeron que era en él? En el MOF, ¿no? Ahí están las líneas de autoridad y qué actividades hay que hacer. Muy bien. El concepto de sistema de significación compartida para los miembros de una organización que determina en gran medida la forma en que actúan sus empleados corresponde a... Vamos a revisar a cultura organizacional. Vamos a revisar algunos conceptos libres, como son, por ejemplo, cultura organizacional, clima organizacional, liderazgo, que básicamente estos conceptos están relacionados a la función administrativa de dirección. Muy bien, la cultura organizacional básicamente es la personalidad de la organización. Así, son el conjunto de normas, de creencias, sentimientos que caracteriza a una organización y que la hace diferente de otra. Es su personalidad, es el conjunto de creencias que la mayoría, creencias, normas, sentimientos que la mayoría de sus miembros propugnan, ¿no? Profesan. Entonces, básicamente, eso no es la personalidad. En cambio, el clima organizacional, ¿qué es? El clima organizacional es la percepción que los trabajadores tienen de su organización. De repente le hacemos una encuesta, ¿no?, a todos los trabajadores y le decimos, ¿ustedes qué percepción tienen de su empresa? Y de repente ellos dicen, esta empresa no me valora, no me reconoce, muestra bastante descontento. Entonces no es un clima organizacional óptimo, ¿no? Pero de repente yo mapeo y digo, la mayoría de trabajadores dice que sí, que está contento, que lo reconocen, que lo motivan, entonces tiene un buen clima organizacional. Básicamente es eso, la percepción que yo como trabajador tengo de mi organización. En cambio, la cultura organizacional es la personalidad que tiene la organización, su forma de ser, representada en creencias, normas de la organización. Entonces, el concepto de significación compartida, o sea que la mayoría de sus miembros profesan de una organización que determina en gran medida la forma en que actúan sus empleados, corresponde a cultura organizacional, ¿no? Muy bien, como les dije, para la dirección ¿qué función es la cuarta? La tercera función administrativa. Entonces, para yo poder dirigir, es un arte, ¿no? Tengo que saber liderar, motivar, ¿no? Un líder tiene seguidores, es un arte el poder tener seguidores y que mis seguidores me obedezcan y sigan lo que yo les digo, ¿no? Entonces, el liderazgo es el poder o el proceso o el arte de poder influir sobre las personas. Y hay tres tipos de liderazgo. El liderazgo autocrático, que es el liderazgo unidireccional, ¿no? En donde yo, por ejemplo, soy líder de una organización y yo solo mando y a mí no me interesan sus opiniones, no me importa nada. Yo soy un líder autoritario. En cambio, el líder democrático no hay una interacción bidireccional. Yo les mando a hacer algo, pero el trabajador me dice, no, pero ¿qué tal si lo hacemos mejor de esta forma? Eso ha mostrado mejores resultados. Sí, ¿no? Vamos a ver qué tal si lo hacemos de esa forma, ¿no? Entonces, hay una interacción, ¿no? Una doble dirección. Ese es un liderazgo democrático. Y el liderazgo liberal, mal llamado creo yo, pero bueno, dice líder, porque en sí el jefe, por ejemplo, tiene el poder, pero él no hace nada, permite que sus trabajadores decidan todo. Él solo firma. El trabajador dice, mire, por ejemplo, imagínense, doctora, mire, yo he pensado que podemos hacer esto, ¿qué tal si? Ya, tú firmas nomás, o sea, no ejerces tu poder. Por eso yo pienso, mal llamado líder, ¿no? Porque en sí no ejerce su poder, su influencia, sino más bien solo recibe y él no decide. Muy bien. Doctora, cuando dijo el tercer momento, ¿se refiere a la dirección? Sí, el momento, sí. La administración, Claro. sí.
exacto. Como que es el liderazgo. Ajá, sí, exacto, con la dirección. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Puse esta diapositiva, pero no he puesto la pregunta. Alguna pregunta, ¿no? Sí la habrán visto. En donde dice que eres de NAN, no eres residentado. Que la alternativa era el liderazgo liberal o laissez-faire, que es donde el líder no ejerce poder y deja que los subordinados decidan por él. En residentado no ha venido, pero igual, por si acaso. Muy bien, esto es lo que es motivación, que también tiene que ver con la función administrativa de dirección. Yo tengo que, como líder, como director de mi organización, saber motivar a mis trabajadores, porque si no, ellos van a hacer las cosas mal y no va a funcionar. Entonces, la teoría de motivación, la motivación tiene varias teorías, ¿no? Hay muchas teorías de autores que indican cuál es la escala de motivación de las personas. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. Esa es la más conocida, ¿no? La teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow. En donde Maslow, ¿qué es lo que dice, no? Dice que nosotros, nuestras necesidades están en una escala, ¿no? En una pirámide. En donde para que una necesidad sea motivador, tiene que haberse saciado, valga la palabra, la necesidad del peldaño inferior. Por ejemplo, para que para mí el empleo, la seguridad física, familiar, la salud, sea un motivador, yo tengo que haber ya satisfecho mis necesidades fisiológicas. O sea, yo no puedo andar pensando en buscar trabajo, en la seguridad física, qué sé yo, si no he comido una semana. Yo lo primero que quiero es comer, ¿no? Saciar mi necesidad fisiológica. Una vez que ya sacio mis necesidades fisiológicas, recién puedo pensar en mi otra necesidad, que es seguridad. Y de repente yo ya tengo saciadas esas dos necesidades, satisfechas esas dos necesidades, mi necesidad de seguridad y mi necesidad fisiológica. Ahora, entonces recién puedo pensar en mi necesidad de afiliación. O sea, dice que cada nivel en la jerarquía de necesidades debe satisfacerse por completo antes de la que esté encima de ella se vuelva motivador, ¿no? Entonces, esa es lo que decía Maslow. Y básicamente sigue la misma lógica que Alderfer, pero él lo agrupa en 3 peldaños nada más, ¿no? Recuerden, Maslow dice que primero hay que satisfacer las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, luego las de afiliación, las de reconocimiento y las de autorrealización. Las de autorrealización son las últimas necesidades que se quieren satisfacer, ¿no? Que son y las de Alderfer, esas 5 las agrupa en 3, en donde las de existencia serían las de fisiológicas y seguridad, las de relación serían las de afiliación y las de reconocimiento y autorrealización las de crecimiento. O sea, siguen la misma lógica, solo que lo agrupa en 3 peldaños. Ahora, McGregor, él plantea que hay 2 supuestos de directivos. El supuesto X es el que piensa que las personas son flojas, que hay que andar ahí atrás de ellos porque son ociosas, no son proactivas, son irresponsables, no quieren salir adelante. Ese directivo con el supuesto X piensa eso. En cambio, el supuesto Y, él tiene una visión positiva de la vida. Dice, no, mis trabajadores son empeñosos, ellos son proactivos, siempre quieren capacitarse, siempre quieren mejorar. Entonces, y además mis trabajadores son bien trabajadores, bien chamba. Ellos sí, no son flojos, no, ellos son bien chamba. Ese es el supuesto Y. Para McGregor, él creía que los supuestos de la teoría Y eran los que debían guiar la gerencia gerencial, guiar la práctica gerencial, o sea, la gente con visión positiva, que siempre veía algo positivo en sus trabajadores. Para McGregor, ese tipo de personas eran quienes debían dirigir la práctica gerencial. Ahora, McClellan, él planteaba que las personas nos movíamos por necesidades y él las había agrupado en 3 tipos: la necesidad de logro, la de poder y la de afiliación. Las de logros eran aquellas personas, o sea, nosotros podemos tener las 3 necesidades, las tenemos, ¿no? Pero hay una que domina.
Para McClellan, las personas que se dejaban dominar por la necesidad de logro eran aquellas que siempre querían superarse, estudiar, mejorar continuamente. Esa es la necesidad del logro. La necesidad de poder son aquellas personas que necesitan tener subordinados, necesitan mandar a la gente, necesitan tener personas que hagan las cosas por él. Esa es necesidad de poder, ¿no? Y la necesidad de filiación son aquellas personas que se mueven más porque quieren caerle bien a la gente, necesitan la compañía de otras personas, la aprobación de las personas. Entonces son tres tipos de necesidades las que nos guían, pero siempre él plantea que nos domina una de ellas, ¿no? La teoría de motivación de higiene de Herzberg. Él básicamente decía que nosotros teníamos factores motivadores y factores de higiene. Los factores motivadores eran aquellos que si estaban presentes me motivaban, me causaban satisfacción. Por ejemplo, el logro, el reconocimiento, esos para Herzberg, esos eran aquellos factores que a mí me iban a motivar. El que la gente me reconoce, el que yo logre estudiar, mejorar profesionalmente, eso eran cosas que a mí me motivaban. En cambio, él decía que los factores de higiene son aquellos que no me motivaban. O sea, si estaban, no me motivaban, pero más bien la ausencia de esos factores de higiene me iban a causar insatisfacción. Y por ejemplo, tenemos la relación laboral o el salario, ¿no? Por ejemplo, para él, el que a mí me aumenten el sueldo no era un factor motivador, es un factor de higiene, ustedes pueden verlo ahí. O sea, él decía que a las personas, si les aumentaban el sueldo, no es que ellos iban a motivar, iban a trabajar con mayor entusiasmo porque les aumentaban el sueldo. Él no pensaba eso. Él decía que el sueldo no motivaba, pero que si, por ejemplo, tenía un sueldo mínimo, más bien iba a causarle insatisfacción, ¿no? Pero no, el que yo le aumente tampoco le iba a motivar. Entonces él planteaba esos dos factores de higiene y factores motivadores. Muy bien, esa es la pirámide de Maslow. Dice, de acuerdo al siguiente gráfico, señale la jerarquía de las necesidades según Maslow. ¿Cuál es la máxima de Maslow? La máxima autorrealización, ¿no? Y la más básica era la fisiológica, ¿no? Aquí, por autores, hay que relacionar. ¿Quién plantea las necesidades existenciales, relacionales y de crecimiento, que son ERG? ¿Quién planteaba esas necesidades? Alderfer, ajá. ¿Quién planteaba lo de la jerarquía de las necesidades? Maslow, ¿cierto? Y lo de la motivación y higiene era Herzberg. Según la teoría XY de McGregor, una característica de la persona de tipología X. ¿Cuál era? Las personas X son las personas para el que él planteaba que eran flojas, ociosas, irresponsables, que no les gustaba trabajar. Muy bien. Entonces hemos terminado con los temas que están relacionados a la función de dirección. Ahora vamos a ver lo que es la función de control. Como le dije, ¿no? Yo me planifico, ya hice mi plan, ya me organicé, ya dirigí, ya mandé, ¿y ahí quedó todo? No, ¿cierto? Tengo que controlar, evaluar si lo que yo estoy haciendo se está ajustando a lo que yo planifiqué, si lo que yo estoy haciendo está contribuyendo al logro de mis objetivos. ¿Y eso en qué función la hago? En la última función, y no menos importante, es la función de control. Entonces, inclusive la administración es un ciclo, no es que es planifico, organizo, dirijo y controlo y ahí quedó. No, el control me sirve ¿para qué? Para volver a planificar si es que tengo que mejorar algo. Todo es un ciclo. Muy bien, entonces en el control hay tres formas. Una que es la evaluación. En evaluación, ¿qué hago? Ya, yo en la planificación dije, voy a reducir la mortalidad materna en mi centro de salud en un 20%. Yo me planteé esa meta, ese indicador. Entonces, en la evaluación, ¿yo qué hago? Comparo si lo que yo voy reduciendo se va ajustando a lo que yo planifiqué. ¿Estoy reduciendo en 20% o no estoy reduciendo en 20%? Esa es la evaluación. Comparar medir, ¿no? Lo que yo estoy realizando, ¿se está ajustando o no a mis objetivos planificados? Eso yo lo veo en la forma de evaluación. En el monitoreo sí es algo más cotidiano, más diario. Por ejemplo, ustedes que se están preparando para la residencia,
tendrían que ser sus actividades de monitoreo. Hacerse, por ejemplo, un cronograma de GAN, ¿saben qué es? O sea, hacer, por ejemplo, un listado de actividades. Por ejemplo, voy a leer, qué sé yo, cardiología en la semana tal, ¿no? Ginecología en la semana tal, ¿no? Entonces, yo en el monitoreo, ¿qué voy viendo? ¿Lo cumplí? ¿No lo cumplí? ¿No lo cumplí? Voy viendo si mis actividades que yo me planifiqué, las cumplí o no, a través de un check. ¿Lo hice o no lo hice? ¿Lo hice o no lo hice? Si no lo hice, tengo que hacerlo, ¿no? Para cumplir lo que yo planifiqué. Muy bien. Entonces, es una actividad permanente. Y como se asegura que se cumplan las fechas, los cronogramas, que, por ejemplo, en el GIS, ¿no? Se han llenado el GIS en el CERUM, ¿no? Llenaban esa hojita en donde ponían las causas de morbilidad y ya. Entonces ustedes tenían que enviar entregar de forma semanal al de estadística, su hojita GIS. Entonces él hacía su monitoreo. El doctor X me entregó o no me entregó. El doctor Y me entregó, no, él estaba haciendo su monitoreo. Y si veía una crucecita, doctor Y, entrégueme su hojita GIS. Esa es una actividad de monitoreo. La supervisión, en cambio, es una actividad más de interacción entre la persona, entre el director y sus subordinados, en donde básicamente es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez es cuando dice, va a llegar supervisión, ¿no? Tiene miedo, ¿no? Me van a sancionar. Pero es que el concepto se ha trastocado, ¿no? En sí, la supervisión no debería tener sanción, ¿no? Más bien yo debo ir, por ejemplo, imagínense que yo soy una licenciada en enfermería, que soy una trome en lavado de manos, y me dicen, licenciada, vaya a los establecimientos para ver cómo se están haciendo el lavado de manos a mis trabajadores. No para despedirlos, no, es para detectar quién no lo está haciendo correctamente, pueda mejorarlo. Entonces yo voy y hago una supervisión inopinada. Entonces yo voy y veo, ¿no? A ver, doctor, lávese la mano. Ya yo veo, uy, el doctor tiene que mejorar esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y inclusive es bidireccional, porque de repente yo estoy desactualizada y yo estoy con un lavado de manos del año 2005. Y el doctor me dice, doctora, en el 2010 salió la nueva directiva. Y ese es un proceso de enseñanza-aprendizaje, la supervisión. En donde ¿cuál es el objetivo? Que la persona mejore, ¿no? sus habilidades, sus funciones, desarrolle de mejor forma sus funciones. La supervisión, al igual que recuerdan el liderazgo, tiene dos formas. Una que es la democrática, que es, por ejemplo, como el doctor me decía, no está mal, licenciada, se está lavando mal las manos, ahora una nueva directiva, es algo en donde yo puedo escuchar y sí puedo tomar en consideración los aportes del doctor. En cambio, la autoritaria me dice, no me interesa, usted hace lo que yo digo y ya, no me interesa nada más. También existe ese tipo de supervisión autoritaria. Entonces, la supervisión, personas, veo el desempeño de personas, evaluación, veo si estoy cumpliendo los objetivos planteados, monitoreo o seguimiento, veo si las actividades, hago mi check, lo cumplí, no lo cumplí. Entonces el monitoreo, ¿qué va a permitir? Establecer normas, divulgar resultados, enfocar el impacto de las acciones, detectar situaciones críticas, rediseñar la estructura organizacional, me va a permitir detectar situaciones críticas, ¿no? Yo veo, el doctor no me entrega la hoja GIS nunca. Esa es la situación, entonces tengo que hacer algo para que el doctor me entregue. Muy bien, si oriento, evalúo, estimulo y doy asistencia con recursos y suministros a un trabajador, ya, ¿cuál es la alternativa? Supervisión. Ahí no dice sanciono. El estilo de supervisión democrática está orientado hacia, y el estilo de supervisión autoritaria está dirigido hacia. En la supervisión democrática, ¿qué hacía? Yo escuchaba, ¿no? ¿Recuerdan? Yo escuchaba, exacto. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa C, ¿no? Porque yo en sí, en la democrática yo escucho y todo es para que el trabajador mejore. En cambio, la autoritaria a mí no me interesa. Tú te lavas la mano porque sí y ya. Me centro solo en la tarea. La fase de control se ejerce por medio de supervisión, que es un control, y por medio de la medición, que es un control. Como le dije, en el control tiene varias formas, ¿no? Hemos visto evaluación, supervisión y monitoreo. Entonces, la supervisión es un tipo de control cualitativo, y por medio de la
¿Y por qué creen que es un control cualitativo la supervisión? Me veo la calidad del proceso, ¿no? En cambio, en la medición, que aquí sería la evaluación. ¿Recuerdan? En la evaluación yo me planteé reducir la mortalidad en un 20%. Es un análisis cuantitativo. ¿Cuál es la actividad básica del proceso de administración de recursos humanos que compara el desempeño laboral de la persona con los parámetros o los objetivos establecidos para un puesto de dicha persona? ¿Cuál sería la actividad? Exacto, la evaluación del desempeño, una herramienta de la evaluación del desempeño es la supervisión, ¿no? Porque en la supervisión yo, la licenciada, iba a ver cómo se lavaban la mano y veía cómo era el desempeño, ¿no? Entonces, si veía que no estaban bien, les trataba de mejorar. El objetivo siempre es estimar el cumplimiento de las tareas que se han asignado, para ver en qué forma pueden mejorar y hacer que el rendimiento sea superior al que están desempeñando. Eso sería evaluación del desempeño. Eso también es una función de control, ¿no? Evalúo. De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos, en cuanto a su origen, ¿cuáles revisten mayor importancia para la salud pública? Agrícolas y forestales, mineros y de cantería, ganaderos, urbanos e industriales, asimilables o los urbanos. A ver, primero que nada, los residuos sólidos, de acuerdo a la DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental, residuos sólidos es toda sustancia que una vez que se ha usado ya no se considera útil. Y DIGESA lo clasifica en su documento, que es un manual, en dos tipos de residuos, peligrosos y no peligrosos. Los no peligrosos son aquellos que no representan un riesgo, ¿no?, para la población. En cambio, los residuos peligrosos son aquellos que sí, que por sus características pueden ser peligrosos para la salud y para el ambiente incluso. Entonces, de acuerdo a DIGESA, hay actividades principales generadoras de residuos peligrosos, ¿no?, que eran los que atentaban contra la salud, el ambiente. Son las industrias de madera, la industria fotográfica, talleres de reparación de vehículos terrestres, la industria textil, las tintorerías, las inhalaciones eléctricas, los centros de atención de salud, la industria general y la industria de metal. Vemos, ¿no?, que en la mayoría son industrias y también los centros de salud. Miren, los centros de salud también se consideran generadores de residuos sólidos peligrosos. Ahora, los residuos sólidos de un establecimiento de salud que son considerados peligrosos, vamos a ver que dependiendo tienen tres clasificaciones, ¿no?, que pueden ser los residuos biocontaminados, especiales o los comunes. En los residuos biocontaminados, que son aquellos que se van a depurar, ¿en qué bolsa? En la bolsa de color rojo. En la bolsa de color rojo, ¿cuáles son? Son aquellos residuos que han sido generados generalmente en el proceso de la atención con el paciente, ¿no?, que tengan fluidos, ¿no?, los algodones, las bolsas de transfusión, ¿no?, todos aquellos que tienen fluidos, ¿no? Los residuos especiales, que son aquellos que van en la bolsa amarilla, son aquellos residuos que por su material inflamable, corrosivo, tóxico, pueden ser peligrosos. Aquí tenemos a los medicamentos vencidos, a los residuos radioactivos en los servicios de radiología, por ejemplo. Ahí están las pilas, ahí están consideradas los residuos especiales. Las baterías, ¿no? Y los residuos comunes son aquellos que generalmente se generan en las oficinas, ¿no?, administrativas, ¿no?, los papeles, que no son considerados muy peligrosos, ¿no? Ahora, pues esta diapositiva en alusión a una pregunta, ¿no?, que vino de los restos alimentarios. A ver, los restos alimentarios, uno pensaría, ¿no?, que van a ir siempre en la bolsa roja, ¿no?, porque son biocontaminados, pero no. O sea, los restos alimentarios, al paciente le sirven su comida en su bandejita, come y deja, ¿no? Eso que deja se considera un residuo biocontaminado y debe ir a una bolsa de color rojo. Pero ¿qué pasa con aquellos residuos? Que, por ejemplo, yo estoy cocinando en el hospital y no usé toda la cebolla. Entonces, ese residuo, esa cebolla que yo no usé, ese debe ir en una bolsa de color negra, ¿no? Se considera un residuo común.
Y además estos residuos que no se sirvió el paciente, no, pero que es un desperdicio de la cocina, según una norma técnica de nutrición de la Unidad Productora de Servicios de Nutrición y Dietética, estos residuos debieran comercializarse, venderse. Muy bien, de acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en cuanto a su origen, ¿cuáles revisten mayor importancia para la salud pública? ¿Cuáles creen que sean los que revisten mayor importancia para la salud pública de esta alternativa, de esta pregunta? Ajá, urbanos e industriales, porque vieron en el listado de entidades que generaban la mayor cantidad de residuos peligrosos, que son peligrosos para la salud y el ambiente, por ende para la salud pública, vieron que la mayoría eran industrias y solo aparecían los centros de salud además, ¿no? Entonces sería urbanos e industriales. Respecto a la comercialización de los residuos de alimentos, ¿cuáles se pueden comercializar los dos? O sea, tanto lo que hay No. de vender como... Sí, lo de la bolsa negra. Sí, exacto. Aquí estaba. Bueno, los residuos de la preparación de los alimentos de los pacientes y del personal del hospital se consideran comunes. En cumplimiento de la norma debe disponerse que se comercialice. Van en la bolsa de color rojo, ¿cierto? Negro, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los productos farmacéuticos. Salió en el año 2004 una política nacional de medicamentos, en donde en esta política se establecía que habían 3 lineamientos. ¿Para qué? Para asegurar que los medicamentos que se prescribían, se ofrecían a nuestros pacientes, debían ser de calidad, debían prescribirse de forma adecuada. Entonces, agruparon todas esas normas, lineamientos, en 3 lineamientos de política. El primer lineamiento es que los medicamentos dicen que deben ser, los medicamentos esenciales, los genéricos, deben tener acceso, la población debe tener acceso a esos medicamentos, ¿no? Debe asegurarse el acceso universal a medicamentos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud. O sea, los pacientes deben tener acceso, ¿no?, a poder adquirir medicamentos genéricos, pero vemos que no ocurre muchas veces eso, ¿no? Ustedes van a la farmacia, preguntan por un medicamento esencial y dicen, no tengo este medicamento, te dan un nombre comercial, ¿no? Muchas veces, y por eso esa alternativa de la autoridad sanitaria, lamentablemente su rectoría no es la que debería ser, ¿no? Es débil. Ellos deberían regular, por ejemplo, eso, ¿no? Que haya una oferta, ¿no?, de medicamentos esenciales, que no se restrinja a los pacientes el uso de los medicamentos esenciales. Luego, la regulación y la calidad del medicamento. Ya, está bien, se garantizó, imagínense de forma hipotética, que todas las pacientes tengan acceso a los medicamentos esenciales. Ahí no quedó todo. Esos medicamentos tienen que ser de garantía, tienen que ser seguros, de calidad. Y la autoridad sanitaria que ve lo que es medicamentos es DIGEMIC, la Dirección General de Medicamentos. Ellos, por ejemplo, deberían garantizar que la seguridad, el medicamento sea seguro, eficaz y de calidad, ¿no? Que no sea tampoco cualquier medicamento, que haya pasado ciertos controles, ¿no? Y también, esta es otra parte, ya está bien, tengo los medicamentos, son de calidad. No lo voy a repartir así porque sí, ¿no? Ustedes, chicos, que muchas veces atienden a sus pacientes, que cuando sean especialistas van a manejar muchos de esos medicamentos más especializados, no tienen que ser irresponsables al momento de prescribir los medicamentos. Tienen que prescribir los medicamentos que sean necesarios, ¿no? No darle antibióticos a infecciones virales, ¿no? No, tienen que prescribir lo que debe ser, ¿no? Se debe promover por eso el uso racional de medicamentos. Se debe fomentar una cultura de uso racional y para eso los profesionales de la salud deben también tener la información no correspondiente. Muchos, por ejemplo, de nosotros los médicos desconocemos esta política nacional de medicamentos que nos incumbe, ¿no? Pero la desconocemos, no se nos difunde. Entonces, la información sobre productos farmacéuticos al personal de salud es un lineamiento orientado a ¿qué? ¿Por qué creen que yo voy a orientar al personal sobre los productos farmacéuticos?
para garantizar el acceso universal a productos farmacéuticos esenciales, para el control sanitario de productos y establecimientos, para la vigilancia sanitaria de productos y establecimientos, para el uso racional de productos farmacéuticos y farmacovigilancia, o para el control publicitario de productos farmacéuticos. ¿Por qué voy a informar sobre los productos farmacéuticos al personal de salud? Eso correspondería a un lineamiento de uso racional. Yo oriento a mi personal de salud para que prescriba de forma adecuada los medicamentos. Y aquí está el tema, doctor, que me decía de los documentos normativos. A ver. Los documentos normativos son documentos que se emiten, por ejemplo, en salud. El Ministerio de Salud sacó una norma técnica que aprueba los documentos normativos del sector salud. ¿Qué son esos documentos? Son esos documentos que van a establecer el rumbo, ¿no?, de cómo debe actuar el profesional de salud. Va a dar lineamientos, estrategias, aspectos de cómo debe actuar el personal de salud. Entonces, en el 2016 salió este documento normativo en donde establece que para uno hacer un documento normativo tiene que pasar por 3 etapas. Uno, formularlo, o sea, elaborarlo. Primero, un grupo de personas, por ejemplo, voy a hacer un documento normativo para regular ha salido este año, el 13 de marzo, ha salido la norma técnica de historia clínica. Sí saben, ¿no? Recién, este año ha salido. Entonces, ese documento normativo primero ha tenido que formularse. En este caso ha sido actualizarse, porque ya había un documento normativo que regulaba la historia clínica. ¿Sí? Dentro de la organización. ¿Ah? Dentro de la organización. Incluye varias etapas. Vamos a ver. Hay parte de planificación, porque hay un documento normativo que es el documento técnico. Hay 4 tipos de documentos normativos. El documento técnico, que es el de abajo, están los planes. Y los planes eran el documento en el cual se plasmaba ¿qué proceso administrativo? La planificación. ¿Recuerdan? Yo hago mi planeación, pienso y lo plasmo en un documento, que era el plan. Si es una planificación estratégica, en mi plan estratégico. Si es una planeación operativa, un plan operativo. Por eso, los documentos normativos están tanto en planificación como en organización. La mayoría, la verdad, son en planificación porque me regulan más bien. Me dicen, así tiene que ser cada cosa, ¿no? Vamos a hablar así muy brevemente de cada uno de ellos. Por ejemplo, la norma técnica de salud. Este documento normativo regula básicamente aspectos generales. Por ejemplo, la norma técnica de historia clínica que ha salido me regula aspectos generales que deben ser cumplidos por todos los entes involucrados en el sector salud. Es la que tiene la mayor jerarquía de los documentos normativos en el sector salud. Es la norma técnica de salud. Entonces, ahí me va a brindar los aspectos generales de cómo debe llenarse la historia clínica y ustedes lo podrán leer. Mañana vamos a revisar algunos aspectos importantes, por ejemplo, que tiene que tener el nombre del paciente en un lugar visible, que tiene que, qué sé yo, que en caso de hospitalización indicar el número de hospitalización, que si es alérgico el paciente hay que consignar que si es alérgico. O sea, me da aspectos así generales que tienen que cumplirlo todas las entidades del sector salud. Como digo, es el que tiene el mayor nivel, es el documento de mayor jerarquía que emite el Ministerio de Salud. Eso, las normas técnicas no le emite Salud, la FAC, no. Las normas técnicas solo las emite el Ministerio de Salud, nadie más, ¿ya? Regulan los diferentes ámbitos de la salud pública. Muy bien. Ahora la directiva. Por ejemplo, acá hay una norma técnica de auditoría de la calidad de la atención en salud, ¿no? Me da aspectos generales de cómo debe ser la auditoría, me define, ¿no? Las auditorías son de tal, hay auditoría de caso, auditoría de registro, programada, me clasifica todos los tipos de auditoría, me da aspectos generales nada más. En cambio, ¿qué pasa en la directiva? La directiva ya me detalla algo específico de la norma técnica, me brinda aspectos más específicos de la norma técnica. Es un documento que establece aspectos técnicos y operativos en materias específicas. Y comienza acá, su materia, su emisión, o sea, que se formule, puede obedecer a que la norma técnica diga, tiene que hacerse luego una directiva sobre este aspecto.
Muy bien, hay dos tipos de directiva, la directiva administrativa, que están dirigidas al personal administrativa, y las directivas sanitarias, que están emitidas al personal que brinda la atención. Por ejemplo, vieron en el caso anterior que había una norma técnica de auditoría de la calidad. También existe una directiva, la directiva administrativa para el proceso de auditoría de caso. O sea, me desarrolla un tema específico, solo me va a desarrollar lo que es la auditoría de caso, nada más. Es algo más pequeñito, más específico. Las directivas no, puede ser las MINSA, puede ser las de salud, la FAC. El único que es exclusivo del MINSA es la norma técnica de salud, ¿ya? El salud que inclusive tiene una directiva de directivas, o sea, una directiva que me dice cómo hacer una directiva de salud. Pero bueno, vamos a ver. En la guía técnica o manual, la guía técnica sí es algo en donde recuerdan que vimos el manual de procesos y procedimientos, ¿no? En donde yo establecí mis procesos, mis procedimientos, ya, esto es algo parecido. En la guía técnica yo establezco un proceso, un procedimiento, más que todo algo muy específico, y voy a especificar, por ejemplo, aquí tenemos a las guías de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, el manejo del paciente con diabetes, cómo debe ser el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación, todo. Yo voy normando cada uno de esos aspectos y paso a paso para que sean orientativos, ¿no? Para ustedes que van a atender al paciente. Entonces, es un documento en que se detalla de manera detallada se desarrollan los determinados procesos, procedimientos y actividades. Voy detallando cada uno de los pasos del procedimiento. Cuando es en el ámbito asistencial se llama guía de práctica clínica. Y el documento técnico es un documento normativo que engloba a varias cosas. Engloba los planes, engloba los manuales, los lineamientos, todos los documentos que no se llamen plan, que no se llamen directiva y que no se llamen guías técnicas entran aquí en documento técnico. Por ejemplo, como le dije aquí, el plan estratégico institucional es un documento técnico, es el que tiene menor jerarquía de los 4 niveles, porque aquí son jerarquías. El que tiene mayor jerarquía es la norma técnica, la que le sigue es la directiva, la que le sigue es la guía, y el que tiene menor es los planes, ¿ya? Entonces, el documento normativo que define de manera detallada el desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades administrativas, asistenciales o sanitarias corresponde a una guía técnica o manual. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ya son tromes? Mañana lo que vamos a ver es lo que siempre viene: categorización, acreditación e indicadores.